enfocado a limpiar, en sanar nuestro cuerpo energético. Comentarles que en este ejercicio, junto con la ensoñación en mi novena, se nos compartió, ay, el trabajo, ¿verdad? De cómo sanar con Popoch, Comitl y Atecocoli, ¿sí? Este ejercicio es importantísimo, tal como nos lo muestra la imagen. Mire, aquí tenemos a Tecpat y Chalchihuitotoli. Su regente es Chalchihuitotoli. Chalchihuitotoli es ese jade, ¿verdad? Ese guajolotito de jade que vive dentro de nosotros. Si se dan cuenta, el Chalchihuitotoli voltea hacia atrás, ¿no? Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Este guajolotito de jade está volteando hacia atrás y aquí adelante tiene a Tecpat. ¿Qué nos indica? Que debemos de crear ese corte, eliminar ese tejido, como aquí tenemos, miren, el tejidito del hilito negro, ¿no? Es eliminar, es quitar, cortar con aquello que no nos permite fluir, ¿sí? Si nos damos cuenta, este guajolotito de jade tiene, tiene en su corazoncito esa creación, es esa, miren, es esa compenetración de la creación de lo limpio y de lo puro, ¿sí? Desde su posición nos enseña muchísimas cosas. Miren, al momento de que este guajolotito está viendo hacia atrás y su lengua es de color amarillo, ¿no? Se deleita el camino que ya vivió, pero no con una lengua de color rojo, sino con una lengua de color amarillo, lo que nos indica, lo que tú disfrutaste, lo que tú viviste, ahora eso retómalo como sabiduría para poder limpiar, sanar tu guajolotito de jade, ¿no? Tecpat habla pues nos habla de estos dos vocablos, dos raíces, ¿sí? Tec, la palabra tequi, cortar, separar, ¿no? Y si nosotros le agregamos aquí, tequich es trabajo, cortar, tequiti, ¿no? Y si le agregamos tequiti, trabajar, ¿sí? En sí, esta palabra de tequiti es un verbo, que es el verbo de cortar, el verbo de separar esa energía, cortar, separar la energía, pero también es cortar y separar relaciones, sabiduría a veces. ¿Por qué? Porque a veces sabiduría, porque hay sabiduría que creímos que nos iba a servir, pero es un constante renacer en nosotros, ¿sí? Vemos aquí a Tecpat, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ataditos. Ujú. Y cuando estuvimos trabajando con Tecpat, recordemos que todo este toma de conciencia, todo este trabajo energético, se trabaja por trecenas, de 13 en 13. Y la energía que encontramos aquí, miren, son cuatro en el tilistle. De la fuerza de voluntad podemos encontrar las cuatro sabidurías. A partir de esto,
nosotros debemos de entender que el chalchihuitotolin se refiere al guajolotito de jade. Entendido este guajolotito de jade como nuestro ego, ¿sí? Y la siguiente palabra es patl, ¿sí? Por ejemplo, se refiere a patli en una variante. Patli, medicina. Pactli también es medicina, ¿no? Se refiere a la medicina de la alegría, la medicina de poder aceptar con esa percepción de nuestro chalchihuitl, percibir con la sabiduría. O sea, yo sé que en este momento voy a cortar con este hábito, por ejemplo, pero este hábito me ha enseñado también de percibir y entender que no estoy actuando como debe de ser. Por ejemplo, entender que todos los hábitos tienen doble función. Platicaba yo con un hermanito, no es del camino. Me decía, ¿qué puedes encontrar de bueno en el alcohol? ¿Qué puedes encontrar de bueno en el alcohol? Le dije yo, depende de qué fin, para qué fin lo utilices. Porque los mejores tratos, te puedo asegurar, que se hacen, ¿no? En ese convivio. Pero nada más lo agarras por beber y beber. No, te perjudica la salud. Si lo quieres tomar como un esparcimiento, sí, dos, tres te tomas y vámonos. Pero lo tomas como un desbordamiento, te va a hacer daño. Entonces dice, ¿es bueno o es malo? No existe lo bueno o lo malo. Tú debes de entender de que todo está en dualidad, ¿sí? Muchos de nosotros, ¿sí? Muchos de nosotros, se los digo por experiencia, he encontrado buenos tratos, buenos negocios en esto. Les platico de manera rápida. Los abuelitos, la gran mayoría, les gusta el mezcal, ¿no? Entonces, como ustedes sabrán, estamos al resguardo de los amochti y cada 13 días o cada 7 días, dice el abuelito, acompáñame, vamos a limpiar los amochti, los códices, ¿ah? Los libros sagrados, igual todas las herramientas. Llevamos este plumo, ¿no? Las plumitas andamos limpiando. Oiga, abuelito, ¿no quiere tomarse un fuertecito? ¿Traes? Sí, le servimos uno. ¿Qué tal? ¿Qué tal le supo? No, está bueno, deme otro. A la de tres. Abuelito, platíqueme de este amochli, ¿no? No, este amochli es así, así. Y ese amochli es así. ¿No? Y me dice, pues no me dejes solito, te me acompáñame con uno. Sí, con uno, abuelito, pero yo tengo que manejar. Entonces, en ese momento, él me empieza a revelar muchas cosas de los amochli. Pero sin esto, él es una tumba. No te dice nada.
Oiga, abuelito, pues no, no, la verdad no sé, hijo, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero esto? A que todo está en dualidad. Depende del objetivo que nosotros perseguimos, ¿sí? Patli, patli. Y como esta imagen, a mí me gustó mucho esta imagen que les muestro y les comparto. Vean ustedes cómo este personaje está con toda esa calma limpiando su guajolotito de jade. ¿Ah? Y aquí tenemos este papel picado, en la parte de atrás, tiene su altar, tiene al maguey, tiene un jarrito de barro, y enfrente de él está su Tezcatlipoca, lo está viendo de frente, su otro yo, su ego, la que le hace sentir superior a todo, ¿sí? Aquí nuestro trabajo en esta clase es sincerarnos con nosotros mismos, ser sinceros con nosotros mismos, ¿sí? ¿A qué me refiero? A entender que yo soy una energía sagrada. Por eso él, atrás de él está su altar, ¿no? Su momochli, un lugar sagrado, ¿sí? Pero ¿por qué está el papel picado? Porque es una ceremonia. Él sabe que todos los días es una ceremonia, una fiesta hermosa de vivirlo y empoderarlo, siendo medicina. ¿Y cómo puedo yo empoderar a mi guajolotito de jade? Muy fácil. Entender que yo soy medicina, que no toda la energía es, que no toda la energía es para sanarme. También hay energía que es para hacerme daño, ¿no? Por eso, aquí este personaje, si ustedes pueden observar, ¿sí? Miren, con su mano izquierda agarra el punzón y está punzando en su tercer ojo. ¿Ya? ¿Qué nos indica? En la perseverancia de los 13 días, en la activación de en esos 13 días, percibir y fluir para poder activar. Miren, acá atrás tiene como un bultito cargando para poder activar, recordar cuán poderosos somos, que somos medicina, que somos la fuente de la creación y la destrucción, ¿sí? Y que podemos nosotros girar alrededor de esta conciencia, fluir y encontrar en armonía, de Chalchihuitl. Para entender un poquito mejor, les comparto este relato. Se llama Cocolistli, Pajli, Paquilistli, enfermedad, medicina, alegría. Esta niña, llamada Malinzi, de Malinali, su tonal era Malinali, vivía con sus abuelos. Es algo es algo muy usual, es algo muy visto aquí en Guerrero, en la montaña, que familias enteras se van, pero los niños como estudian en la escuela, pues los dejan al cuidado de los abuelos, ¿no? Los dejan al cuidado de los abuelos. Entonces esta niña Malintzin se quedaba mucho con sus abuelitos. Era una niña
muy trabajadora, muy disciplinada. Incluso era la mejor de su clase, porque todos los días sus abuelitos le decían, tú eres una energía sagrada, tu energía es muy hermosa, ¿no? Entonces es una niña que siempre trata de ayudar a los demás, a sus abuelos, a los ancianos de la comunidad. Es una comunidad pequeña en la que viven. Pero un día llegó, pues un poco enferma, ¿no? No quería comer, le molestaba todo. Y el abuelito le dijo, ¿qué tienes? No, pues nada, abuelo, que te interese. Jamás le contestaba de esa manera. Le dice, bueno, después de la comida, en la tarde, te necesito frente al abuelo ahuehuete. Necesito que vayamos allá con tu abuelita. Y la abuelita le dijo, preparas tu poposhcomil, yo llevo mi atecocoli. Vamos a sanar, ¿no? Le dicen, todo esto de enfrente es tu tonal, tu luz, tu energía, lo que sí se puede tocar. La parte de atrás es tu nahual, lo que no puedes ver, pero ahí está. Vamos a sanar. Entonces, en ese momento le dijeron a la niña, no pienses en nada, solo relájate. Le costó mucho trabajo. La abuelita, desde arriba hacia abajo, la empezó a sahumar con el atecocoli. Con el atecocoli empiezan a moverse estos humitos al pasar por el cuerpo. Y en el cuerpo detectaron de la niña, al momento de pasar el poposhkomil, el sahumador acá cerca del corazón, se apagaba el fueguito, era un hilito que caminaba hacia arriba. Al igual el abuelito de la Tecocoli, no podía ya, en este espacio no podía impregnarle ese sonido de la Tecocoli. Y entonces, y entonces en ese momento tomaron fuerza y siguieron, ¿no? De ahí en su ombliguito, voltea a la niña, nuevamente la empiezan a sahumar. Después de todo eso, la niña le dicen, ¿tú estás enferma? Algo te pasa, estás triste, te sientes triste, te molesta todo. ¿Hay algo que podemos hacer por ti? Y ella solamente se agachó y le dijo, ¿les puedo contar lo que me pasa? Sí, es que en la escuela se burlan de mí porque se acerca el festejo del Día de las Madres. Y la maestra pues me dijo que ya vaya pensando qué le voy a regalar a mi mamá. Y entonces un niño le dice, maestra, a ella ni le preguntes, ella no está su mamá, si ella es huérfana. Y dice la niña, no, es que mi mamá, no soy huérfana. Mi mamá, sí, tengo mamá, solo que se fueron a trabajar, ¿no? Pero, ¿y tu abuelita? Sí, vive mi abuelita. Pues entonces puede venir tu abuelita. Entonces dice la niña, no, pues es que mi mamá, yo quisiera que viniera mi mamá, ¿no? Y en ese momento, nuevamente las ahumaron, pero ya le limpiaron su yolisco. Y dice la niña, ¿es necesario que me sanen ustedes? Le dicen sí.
necesitamos limpiar tu guajolotito de jade, porque lo contaminaron, lo ensuciaron otras personas. Tú no eres el culpable, mijita. Sí. Toma tu cuchillito de obsidiana o de pedernal. Tenemos la de obsidiana. Empieza a limpiar, ¿no? A limpiarte. Tienes que limpiar tu guajolotito de jade. ¿Qué tanto te hace daño, mijita? Sí. Y la niña le pregunta, abuelito, ¿y por qué con el atecocoli? ¿Cómo tú sabes que me vas a sanar con el atecocoli, con el caracol? Bueno, en principio, este atecocoli está vivo. Es agua empoderada con el atecocoli. ¿Por qué? Porque es un caracol que se formó dentro del mar. Y yo con mi aliento le doy vida a esa agua. El sonido para que te limpie. Y el Poposhkomil en el humito muestran las energías que tienes. Para limpiar tu chalchihuitl, tu, tu jade, es necesario hacer la siguiente actividad. Xicchipao mochalchihuitotoli y catecpatl, maquisa cocolistli. ¿Sí? Aquí es donde nosotros debemos de entender que no todas las enfermedades se curan con una pastilla, con una inyección, con una operación, sino también es importante sanar nuestra energía, nuestras emociones y nuestro aliento, lo que decimos que es tonali, ijiyot y teyolía, ¿sí? Teyolías son nuestros órganos internos, ¿sí? Si hacemos esto, por eso es que cuando nosotros queremos activar nuestro teyolía con aire y fuego, movemos esto, empezamos a sentir esos escalofríos en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos activando nuestra energía, ¿sí? Es como si tuviéramos un carro ahí parado todo el tiempo. Al ratito se pega la marcha, ya no puede arrancar el carro. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Por eso se recomienda todos los días hacer este ejercicio, ¿no? Con estas manos aquí en nuestra cinturita. Sentimos como desde nuestra espalda, todo nuestro cuerpecito, nuestro tronco, hasta nuestra cabeza, nuestras manos, se siente ese escalofrío. ¿Por qué? Porque le recordamos nuestro cuerpo, cuán poderoso es. ¿Sí? Limpia tu guajolote de jade con el cuchillo de pedernal, sacando la enfermedad emocional, espiritual, energético, nahual y tonal. ¿Y cómo lo haríamos? Hagamos este ejercicio. Es tan fácil, pero si ustedes al hacer esto en nuestra cintura tenemos alguna dolencia, nos ayuda a eliminar esa dolencia. Estos cuatro deditos, le hacemos esto, miren, aquí, aquí en nuestro pechito, donde está nuestro huesito, le hacemos esto. Y con respiraciones, 33. Estamos limpiando nuestro cuerpo, sí, nuestra columna vertebral, nuestro aliento, nuestro teyolía. A eso le llamamos nosotros, ¿no? La limpieza del chalchihuitl. Sentimos que desde nuestro coxis, como son 33 vértebras, van subiendo hasta acá. Va subiendo la energía. Lo empezamos a dispersar con nuestros deditos, de nuestros 10 deditos de la mano derecha y izquierda, para poder armonizar
para poder armonizar toda esa energía, ¿no? Hacemos esto. ¿Por qué el dedo está aquí? Miren, porque estamos intencionando que ese fueguito evapore toda esa energía. Dentro de nuestra columna hay una pequeña energía, ¿no? Una pequeña venita que sube la energía. Eso ayuda a activar nuestra percepción de este Mashochponkayo. Miren acá, ¿no? Hacemos esto, lo activa y nos ayuda a entender mayoritariamente nuestra percepción. Para cuando sanemos a alguien con Popochcomil y con Atecocoli, ¿no? Veamos las formas que toma este Atecocoli, las formas que toma este Popochcomil. Incluso cuando estamos sanando, hay una parte en el cuerpo de la persona, ujule, donde se nos acaba el aire y sentimos, uff, ya no puedo, ¿no? Entonces todo esto es importante que nosotros lo tengamos presente, sí, lo tenemos que tener presente. En la siguiente veintena trabajaremos con nuestro guajolotito de jade, puliendo con cada acción y entrega de nuestra esencia. Hermanitos, en esta veintena, que es de sustento, ¿sí? Les voy a pedir que el día de mañana, el día de mañana tenemos que sí o sí ponerle un nombre a ese guerrero que somos nosotros, para limpiar y pulir nuestro guajolotito de jade, nuestro ego, ¿sí? Vamos a agregarle la palabra yao, ¿no? Por ejemplo, si tu tonal es malinali, le vamos a poner yao malinali. El guerrero de la medicina. Agua, por ejemplo, Yaoatl, el guerrero agua o la guerrera agua. Serpiente, Coatl, Yaocoatl. ¿Para qué? Para que en estos 20 días vayamos trabajando en eliminar lo que nos está estorbando, ¿sí? En eliminar aquello que no nos ayuda a volar, a desprender el vuelo, ¿sí? Se le asignará un nombre al ego. Yo en algún momento le puse Yaor, ¿no? Al guerrero. Porque justamente es eso, se pone a pelear, a guerrear contigo, quiere ganar territorio tu ego, ¿sí? Seleccionar una lista de hábitos impuestos en donde enaltecen nuestro ego ante todas las acciones. Hay acciones donde nos dijeron que somos más. ¿Cuál? Por ejemplo, nosotros en la familia decimos, decíamos, porque yo ya corté con eso. El hombre vale más que la mujer. Así decían, ¿no? Cuando nacía una niña, dicen, oh, no más, no más, es mujer. Cuando nace un niño, ah, sí, es un niño, es un hombre. Va a heredar el apellido. Como si eso importara tanto, ¿no? Cuando hicimos este ejercicio, cortamos mucho con eso, ¿sí? Y entonces es algo que se me fue impuesto. Tú eres esto, tú eres el otro. Incluso, en mi caso, soy el número 7. Mis hermanas anteriores son 6 hermanas, yo soy el séptimo. Entonces, dicen, y me decían,
No barras, no, 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 ni laves tu plato porque nosotros lo vamos a lavar. Imagínense, eso es algo impuesto. O decían, tú no barras, yo quiero que esté barridito, quiero trapear, quiero que se vea bien. No, 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 no te toca a ti. ¿Acaso eres mujer para que te pongas a barrer y a trapear? No, pues no. Entonces, yo digo, sí lo quiero hacer y lo voy a hacer. Entonces, todas esas cosas que se nos impusieron, está lo otro, el miedo a Dios. ¿Sí? Dice, Dios castiga. ¿Eh? Pórtate bien. Entonces, un momento que se hace la fiesta patronal aquí, pues de chamaco, de niño uno, ¿no? Pues, pues no le dan uno dinero para comprarse un helado allá. Pues no, juguetitos, ¿no? Entonces, íbamos con en la fiesta, con los que traen esos juguetitos de plástico en aquellos tiempos. Se descuidaba el señor y véngase para acá. ¿No? Un carrito de plástico, un muñequito de plástico, como que se pierde y quién lo agarró, quién sabe, yo ya me, ¿no? Pero en ese momento, Diosito me estaba viendo, ¿no? Al ratito ya me caí, sí, me está castigando Dios por lo que hice, ¿no? Pero bueno, entonces son esas creencias impuestas que a veces nos siguen, nos siguen amarrando. Por eso hay que cortar. ¿Mm? Son muchas cosas. Si analizamos así, hacemos una lista, hay cosas que ni siquiera nosotros lo sentimos, pero como así nos lo dijeron, pues ya lo traemos ahí, impuesto, ¿no? Entonces, hagamos esa lista. ¿Qué es lo que nos hace daño? ¿Qué es lo que hace daño para este trabajo? ¿Sí? Cuando nosotros analizamos nuestro guajolotito como lo está haciendo este personaje, nos ayuda a entender realmente cómo hemos estado engañados en estos años, ¿sí? Para ello, podemos traer nuestro guajolotito, deja de ver a nosotros, ¿sí? Controlar, literal, vamos a controlar ese guajolote que se esponja, sino, no es que voy a ser sumiso, no, se trata de entender que hay cosas que sí podemos poner límites, pero se trata cuando nosotros nuestro ego lo controlamos, lo pulimos, podemos conectarnos con el lenguaje del colibrí, del venado, del perrito, de las plantas, de todo lo que nos rodea, de las flores. Pero cuando nuestro ego está en paz, tranquilo, ¿no? Porque cuando nuestro ego está, ¿qué me va a, ¿qué me va a hablar un ave? No, si no sabe. Sí podemos aprender de ese trabajo con nuestro guajolotito de jade, ¿verdad? Y como dice la niña del relatito, del relato pequeño, ¿sí? Es que la gente me dice de esta manera y yo no quiero. No te preocupes, es su opinión. Tú eres la que vale. Tú eres el que vale. Para ello, el trabajo con el espejo de obsidiana para acechar y encontrar nuestro verdadero rostro como náhuatl. Esa es la práctica del día de hoy. Y hoy nos acompaña justamente Tezcatlipoca.
Ese Tezcatlipoca hermoso, hermanitos. Ver nuestro poder, nuestro gran poder. ¿Me entienden? Realizar la introspección sin velas, solo con la luz de la noche. Sí, vamos a encontrar nuestro verdadero rostro para eliminarlo, para limpiarlo. Crear la máscara sagrada, utilizarlo por 7 días o una trecena. Aquí decidimos nosotros. ¿Sí? Hagámoslo. ¿Y cómo vamos a intencionar en esta ensoñación? Antes de dormir me veo en el espejo. Me veo en el espejo, abro y cierro los ojos. Al cerrar, abro los ojos, puedo encontrar varios rostros tan poderosos que nos pueden llevar a esa introspección. ¿Sí? Hacer como esto, como la mujer que vemos aquí, a florecer, a florecer en este camino. Hoy, al momento de dormir, porque todavía estamos vibrando con el día Matlactli Xochitl, con 10 flor, con el Señor de la Noche, Mictlantecutli y Tecolotl. Hoy pidámosle al Tecolotito que nos ayude a ver más allá de lo que nosotros a veces ocultamos. ¿Sí? Decimos, sí, estoy muy bien, yo el día de hoy estoy súper feliz, pero hay alguna parte que no nos permite ser feliz totalmente. Y es ahí donde se hace presente el espejo, decir, ¿por qué? ¿Por qué actúo de una u otra manera? ¿Verdad? Bueno, y mañana a las 6:45 iniciamos con la fiesta grande de los principales. Xilonan, la energía femenina del sustento, con Centeutl, con Tlaloc, ¿sí? Yo les pediría que cada uno de nosotros podamos entender y comprender que nuestro trabajo el día de hoy es limpiar nuestra energía, entender que tenemos el poder. No importa si eliminé nomás 2 hábitos, no importa si corté con la persona que me hace daño, una sola persona, es un primer paso. Cuando lo practicamos y lo practicamos, se nos va a facilitar, hermanitos. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, trabajemos con nuestro espejito, por favor. ¿Sí? Y nos vemos en la ensoñación. ¿De acuerdo? No olvidemos que somos la fuente de la medicina, pero también de la enfermedad. Porque muchas de las enfermedades están aquí, porque los aceptamos y los apapachamos para que se queden con nosotros. Ujú. ¿Sí, hermanitos? Pues yo les agradezco que en esta veintena me hayan acompañado en este sendero y mañana iniciemos con una nueva veintena, con ese ímpetu de seguir disfrutando la vida, porque no sabemos si hoy es nuestra última noche. Y no es ser pesimista, no, es tomar conciencia que la vida es única. Por eso, vivámoslo en el Ashkan Wanika, en el aquí y en el ahora. ¿Sí, hermanitos? Timoitasque, no sé si hubiera algo que quisieran compartirlo. Adelante, y si no, nos vemos mañana. Sí, hermanita Bianca. Te me extiende,
¿Podrá compartirnos la presentación de esta clase, la del día de hoy, para en el grupo? Porque creo que no la hemos subido. No la subí, por Sí, favor. parece que ya lo subí en el grupo, un solo grupo subí, pero los comparto en el otro grupo. Ujú. Sí, hermanita. Gracias, Kamati. ¿Qué más? Te multitask. ¿Te metas que no gritse, hermanita Nahui, Coach Ocelot? Gracias, Sebastián. Mi duda es, ¿vamos a estar con el espejo de obsidiana abriendo y cerrando los ojos y viendo todas nuestras caras que tenemos que se van a reflejar ahí? Una vez que veamos eso, ¿nos vamos a dormir con el espejo de obsidiana ahí con nosotros en nuestros brazos como protección también? Ujú. Si podemos, lo abrazamos y si no, lo ponemos al ladito porque eso es la protección. El espejito de obsidiana resguarda todas las energías, todos nuestros rostros los mantiene encerrados ahí, ¿no? Ah, Es como ok. seleccionar de decir, esta ropa me quiero poner, este sí, o esta máscara me voy a poner. Los Y nos demás vamos, no. Ujú. vamos a hacer ese ejercicio con la máscara puesta o sin la máscara. Sin la máscara, hermanito, Ah, ok, perfecto. sin la máscara, solo el Sí, espejito. sí, está bien. Gracias, Bien, Sebastián. hermanita. Plaza Sí. Camacho. Entonces, ¿te que